Hola, mi nombre es David y este es el Son GT Blog episodio número 1, la mejor revista en toda la web donde vas a solucionar todas tus dudas musicales. Y el día de hoy vamos a estar respondiendo una pregunta súper interesante, una pregunta que seguramente alguna vez te has hecho y que tal vez te quita el sueño. ¿Cuándo me voy a convertir en ese músico que he soñado toda la vida? ¿Cuándo seré el próximo Steve Vai de la guitarra? ¿Cuándo seré el próximo Paganini del violín? ¿Cuándo voy a poder desarrollar esas habilidades de ese músico genio que sé que siempre he sido, pero que por alguna razón no se ha podido desarrollar? Pues bueno, hoy vamos a responder esa pregunta, pero antes te tengo una pequeña trivia para ver qué tanto sabes de música. La pregunta es: ¿en qué año fue lanzado el primer disco de los Beatles? ¿En qué año fue lanzado el primer disco de los Beatles? Te doy tres opciones: 1943, 1953 o 1963. Pero la respuesta te la voy a dar al finalizar el video, así que muy atentos. Ahora sí, vámonos a responder la pregunta: ¿cuánto tiempo se necesita para ser un genio musical? Bueno, esta es una pregunta que realmente tiene muchas respuestas y que realmente ha generado un debate por décadas. El saber cuánto realmente nos va a llevar a nosotros convertirnos en unos expertos, en unos genios, en la música, por decirlo así, genios, pues depende mucho de qué tipo de práctica uno realiza, si es una práctica de buena calidad o de mala calidad. Sin embargo, por allá, por el año de 1991, un psicólogo hizo un experimento muy famoso. Este psicólogo se llamaba Anders Ericsson y él lo que hizo fue tomar a tres grupos de músicos. Estos músicos eran de la Academia de Música de Berlín Oriental y básicamente seleccionaron a los mejores músicos, a los que se perfilaban para ser músicos de renombre internacional, músicos de concierto. Otro grupo donde estarían como que los que pues eran buenos, pero se perfilaban más como para tocar en sinfónicas. Y un tercer grupo de los que pues, bueno, eran buenos músicos, pero se perfilaban más como para ser profesores de música. Bueno, eso como que desacredita un poco la profesión de personas como yo, que soy profesor de música. Pero bueno, en este grupo pusieron a los peores músicos, por decirlo así. Bueno, lo curioso del experimento y los hallazgos que tuvo este personaje fue que al evaluar los hábitos de práctica de cada uno de estos grupos, descubrieron que los músicos de más alto nivel, todos, sin excepción alguna, todos habían ya practicado por lo menos 10.000 horas. A la edad que ellos tenían, aproximadamente alrededor de los 20 años, ya habían practicado cerca de 10.000 horas. Y no hubo excepciones, es decir, no hubo un solo músico dentro de este grupo que hubiese practicado menos de las 10.000. Todos habían practicado un poco más. Los que estaban en el intermedio, pues más o menos habían practicado entre 8.000 y 10.000 horas. Y los que estaban en el tercer grupo habían practicado entre 4.000 y 8.000 horas. Entonces, para concluir el estudio, pues Anders Ericsson concluyó pues que la regla mágica, por decirlo así, porque pues parece una fórmula y muchos no estarán de acuerdo, pero bueno, por lo menos este tipo hizo un estudio, ¿no? Habría que evaluar en qué condiciones se hizo este estudio, pero la conclusión fue que para que una persona se vuelva experta en su área, tiene que
practicar 10.000 horas y de ahí surgió esta regla de las 10.000 horas. Bueno, si esto es cierto, entonces nosotros debemos practicar 10.000 horas antes de convertirnos en unos grandes músicos. Bueno, si te pones a pensar, tiene sentido. Obviamente los grandes músicos han invertido grandes cantidades de su vida en la práctica de un instrumento y pues es lógico. Muchas personas piensan que no es tanto una cuestión de talento, sino más bien una cuestión de práctica. La práctica tiene poder para transformarte en un genio y no necesitas tanto como que los dones natos. Algunos piensan que esto de ser un músico nato, digámoslo así, como que no es cierto. Cualquier persona puede convertirse en un genio de la música si se dedica lo suficiente a la práctica. Pero ¿cuánto tiempo te llevaría a practicar 10.000 horas? Bueno, si empiezas practicando 3 horas al día, lograrías conseguir esa cifra en 10 años. No es un tiempo tan largo. Puede considerarse una meta realista. Si practicas menos de las 3 horas, digamos 1 hora diaria, pues llegarías a ser un gran músico en 30 años. Y si practicas, digamos, una vez por semana, pues te llevaría unos 200 años. La pregunta es, ¿realmente todos los músicos deberían de practicar a ese nivel? Y yo pienso que depende mucho de tus objetivos. Si tú quieres ser un músico, digamos, bueno, un músico que logre tocar el instrumento y que logre dominar lo básico, pues con algunas horas, digamos unas 100 horas, tú logras ya dominar lo básico en un instrumento. Y eso se logra realmente en muy corto tiempo. Lo que cuesta, yo pienso, es esa especialización, ese volverse un genio. Eso es lo que definitivamente pues sí te va a llevar mucho tiempo y habría que pensar si uno realmente tiene esa disponibilidad de tiempo, porque pues habemos muchos que tenemos muchas cosas que hacer y pues solo podemos apartar algunas horas para la práctica de la música y pues yo me incluyo también en en esa difícil situación donde yo quisiera practicar más, pero a veces no me da tiempo y es trágico. Pero por supuesto, mucho depende de tus metas, hasta dónde quieras llegar y por supuesto algo también que es muy importante es la calidad de la práctica. Yo pienso que sí se puede minimizar el tiempo de práctica si practicas concentrado en tus errores. Y yo pienso que esa es la clave de la práctica efectiva. Si tú te pones a practicar y empiezas a fijarte en dónde es que lo estás haciendo mal, qué es en dónde estás fallando y te enfocas en tratar de corregir esos errores, vas a avanzar definitivamente muy rápido y probablemente no te lleve tanto tiempo llegar al nivel que deseas. Pero pues eso depende mucho de tus objetivos. Y por supuesto hay quienes debaten esta idea de los 10.000 como que es demasiado general y eso no les gusta a muchas personas decir, bueno, es que es como una fórmula y pues no siempre es así, hay excepciones supuestamente. Por lo menos Ericsson no las pudo encontrar, no pudo encontrar esas excepciones, pero probablemente que sí las hayan y a lo mejor sí existe algún tipo de genialidad nata en algunas personas. Pero bueno, podríamos decir que los estudios sugieren que es más una cuestión de práctica y eso son buenas noticias para todos nosotros, ¿no? La otra cuestión es de que pues algunas personas dicen que practicar más de 3 horas al día ya se vuelve improductivo. Como que logras avanzar en las primeras 3 si practicas bien y logras tener una práctica bien consciente. En las primeras 3 horas pues vas a lograr grandes progresos. Y ya si continúas de las 3 horas
pues ya no vas a lograr avanzar mucho. Por ahí hay un músico muy famoso que se llama Steve Vai. Él tiene un libro que se llama, bueno, no recuerdo el nombre del libro, pero donde él sugiere una práctica de 10 horas. Y bueno, realmente eso es bastante difícil de conseguir. Yo pienso que no cualquiera puede hacerlo. Pero bueno, pues como que en el libro no especifica si esas 10 horas necesariamente tienen que ser en un día. Por ahí si alguien lo quiere buscar, pues te voy a dejar por ahí el enlace para que veas este libro que me pareció muy interesante y es de Steve Vai, que es un gran músico, probablemente uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, o tal vez el mejor. Y él comparte un poco los secretos de su práctica y esta rutina de 10 horas es increíble. Yo creo que jamás en la vida he practicado 10 horas seguidas. Bueno, ¿en qué año los Beatles sacaron su primer disco? El primer disco de los Beatles, que se llamó Please Please Me, fue lanzado en el Reino Unido el 22 de marzo de 1963. Así que, pues, a ver qué tal estabas con tus conocimientos de música y para saber más o menos a qué época pertenecieron los Beatles. Honestamente, yo pensaba que eran más viejitos. Pero en el año 1963 lanzaron su primer disco, que se llamó Please Please Me, y pues de ahí pues sacaron no sé como cuántos más. Tienen un montón de discos y vale la pena escucharlos porque su música realmente rompió los esquemas de lo que se escuchaba en aquel entonces. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este primer episodio de Son GT Blog. Yo sé que es una nueva etapa en este canal y espero que la apoyen y que les guste. Vamos a aprender muchísimo como siempre y pues nos vemos en un próximo episodio.